Gracias a ustedes por invitarme. Amén. Es un placer enorme para mí estar con los solteros. Que vivan los solteros. ¡Eso! Así los domingos también. Que viva la juventud. Que viva, Oh, gracias, Helio. Gracias. que vivan los hermanos. Que vivan las hermanas. Eso. Me siento bien privilegiado de estar aquí. Así que esta clase se me pidió que hablara acerca del tema de las relaciones del discipulado. Ese es el tema de esta noche. Y he basado esta charla, esta clase, en una serie de preguntas que recibí de parte de Henry y de Carolina con relación a las relaciones de discipulado. Y estas son las preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones de discipulado? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son prácticas saludables que podemos adoptar en nuestras relaciones de discipulado? ¿Qué es y qué no es un consejo? ¿Por qué es importante el buscar consejo? ¿Cuándo y cómo? ¿Okay? Así que esas preguntas son las que vamos a tratar de contestar juntos en esta noche. Amén. Pero antes de hablar de lo práctico del discipulado, yo quisiera que veamos las bases doctrinales, en otras palabras, lo que enseña la Biblia sobre el discipulado y las relaciones del discipulado. En el discipulado, para empezar, existen dos partes en una relación de discipulado: en un discipulado relacional, en un discipulado de compañerismo unos con otros. Existen dos partes. La primera parte, por supuesto, es el discípulo. Y el término discípulo originalmente significa un alumno de un maestro. El discípulo viene de la palabra griega que significa un aprendiz. Ahora, aprendiz no como alguien que solo aprende la teoría o los principios, sino como alguien que aprende al hacer. O sea, no se aprende solamente escuchando, memorizando, recibiendo pasivamente, sino que se aprende como Al practicar. haciéndolo, ¿verdad? La Biblia usa específicamente la palabra discípulo a referirse, por ejemplo, a los seguidores de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 35, dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Más adelante, los evangelios también mencionan que Jesús tenía sus discípulos. Yep. Entre ellos estaban ¿quiénes? Pedro, Los 12 apóstoles, Juan, ¿verdad? Así que por un lado tenemos el discípulo, ¿verdad? Pero por otro lado, la otra persona que forma parte de la segunda mitad de la relación de discipulado es lo que viene siendo el discipulador o maestro, ¿verdad? En la iglesia no acostumbramos a usar la palabra maestro al referirnos a las relaciones de discipulado de unos con otros. La usamos, por ejemplo, en el caso de Robin, en el sector sur, y quizás Javier, que está enseñando una clase de los miércoles, cuando da una clase por todo un mes o por todo un verano, por ejemplo. Nosotros tenemos un torneo en el sector sur, en la región sur, y Robin Rodríguez está cubriendo todo el libro de Apocalipsis. Y él, en el sector sur, es lo que llamamos nuestro maestro. Así que esa palabra maestro tiene un significado un poco diferente en nuestra región, en nuestro ministerio. En la iglesia de Cristo nos hemos, por así decirlo, inventado un término que no aparece como tal en sí en la Biblia, pero que sirve para dar a entender la conexión entre el discípulo y el que enseña al discípulo. Y esa palabra es discipulador, ¿verdad? Es sí una palabra, o sea, inventada, por así decirlo, no aparece directamente en la Biblia, pero se deriva de ¿qué? De la relación entre el discípulo y el maestro. El aprendiz y la persona que está enseñando a ese aprendiz. En el lenguaje, digamos, común de hoy en día, aparte de la palabra maestro, quizás la palabra que más se ajusta al significado del discipulador es la palabra entrenador. Un entrenador. Ahora, los entrenadores son muy comunes en el mundo secular, en el mundo no religioso, ¿verdad? El deporte. Hay entrenadores de equipos deportivos, por ejemplo, que se llaman los técnicos. Sí. Está el técnico ofensivo, está el técnico defensivo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, entrenadores personales para aquellos que quieren alcanzar una meta de rendimiento físico, o quieren perder peso,
o quieren ponerse en forma, en vez de ir solos al gimnasio y quizás no saber por dónde empezar, tienen un entrenador personal. Sí. También existen en el mundo administrativo lo que se llama entrenadores empresariales, que son los que aconsejan a los ejecutivos a cómo tener un buen balance de trabajo y vida personal. Otra palabra que se usa comúnmente en nuestra sociedad, en nuestro lenguaje, es la palabra mentor. ¿Verdad? Yo tengo un mentor. Sí. Otro término que, por ejemplo, se usa en grupos de recuperación contra la adicción o el alcoholismo es el de patrocinador o auspiciador. Aquellos que han ido a reuniones, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, están las reuniones en el grupo, pero los participantes tienen la opción de escoger y parearse con quién, con un auspiciador, ¿verdad? O con un patrocinador. ¿A qué voy con todo este gran tema de la palabra maestro y entrenador y mentor y patrocinador? Es que no puede existir aprendiz sin que haya ¿qué? Un maestro, ¿verdad? No puede existir una relación de discipulado sin que exista un entrenador o un mentor, o como la llamamos en la iglesia, un discipulador. Así que hace falta, por supuesto, el discípulo, pero hace falta que el discipulador. ¿Okay? Ahora, esto no significa que para uno ser cristiano, para tener la salvación o para ser un discípulo, es necesario, se requiere tener un maestro, un entrenador, un patrocinador, un discipulador. Lo que quiero decir con esto es de que para que haya una relación de discipulado, es necesario las dos partes, ¿verdad? El discípulo y el discipulador. ¿Estamos claros en eso? Claro. Okay. Ese concepto de pareja, de que hace falta una parte y la otra, lo podemos entender en otras relaciones en la vida, ¿verdad? En una relación de novios o en una relación matrimonial existen dos partes, ¿verdad? Existe el novio y la novia, ¿verdad? Sí. Existe el esposo y la esposa. No podemos tener una relación de noviazgo o de matrimonio solos. Hace falta la otra persona, ¿verdad? Sí. En una relación de paternidad o maternidad existe el hijo y su padre, o el hijo y su madre. No podemos tener una relación familiar sin ambas partes, ¿no es cierto? Sí que es necesario, es fundamental tener esa otra parte. Si un alumno, por ejemplo, entra a un salón de clases y su maestro nunca se presenta a dar clases, ¿es verdaderamente un alumno? No. No. Hacen falta las dos partes, ¿verdad? Por lo tanto, el discipulado de uno a otro es cuando un cristiano toma bajo su cuidado a otro cristiano para ayudarle a ser un aprendiz de Jesucristo, para que experimente un crecimiento espiritual al aprender y lo que no puede faltar al hacer. Hacen falta las dos partes, hay enseñanza, hay aprendizaje, pero hay el hacer, ¿verdad? En la iglesia, preferiblemente, para los que no conocen este concepto del discipulador en la iglesia de Cristo, el discipulador es un hermano o una hermana de mayor tiempo en el cristianismo, tiene más experiencia, tiene más tiempo como cristiano. Casi siempre es el caso de que el primer discipulador en la iglesia es la persona que le enseñó los estudios de conversión, casi siempre, ¿verdad? Esa persona viene siendo el primer discipulador. En esta noche voy a hablar del discipulado relacional entre dos personas, entre esa pareja, ¿verdad? Este discipulado en pareja es diferente a, por ejemplo, los grupos de discipulado. No sé si han escuchado ese término. ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Estos son grupos, no es una relación pareada, sino es un grupo. Como por ejemplo a veces tenemos los miércoles, en vez de tener una plática para invitar a personas o en los ministerios, por ejemplo, los miércoles o los viernes. Estas reuniones en grupo son casi siempre para hablar de temas como iglesia, temas de discípulos. Es casi siempre un tiempo separado, hombres por un lado, mujeres por el otro. Después de esa clase, quizás en el tiempo que creo que a Henry y Carolina van a tener por los solteros y solteras, quizás podemos hacer una comparación y entrar un poco en las diferencias y las ventajas de las relaciones de uno a otro, del discipulado y los grupos de discipulado. Cada una tiene su ventaja y su lugar, ¿verdad? Pero por el momento lo que yo me voy a enfocar en esta noche es en las relaciones de discipulado en
pareja. No en los grupos de discipulado, sino el uno a uno en pareja. Así que después de esta gran introducción larguísima, ¿no?, de estas definiciones y comparaciones de conceptos bíblicos en la Biblia con conceptos fuera de la iglesia, ¿cuál es la contestación a las primeras dos preguntas? ¿Qué dice el discipulado? ¿Qué dice la Biblia, sobre las relaciones de discipulado? Primeramente, el máximo maestro, el perfecto maestro, el mejor maestro, el maestro por excelencia, el entrenador a quien debemos rendir la obediencia absoluta, el mentor cuyo ejemplo debemos seguir al pie de la letra, es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Okay? Él es nuestro máximo y supremo discipulador. Esa relación personal que tenemos con Él, de uno a uno, es nuestra relación personal y principal de discipulado. En Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesús dijo: el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. De Jesús hablando a los discípulos de aquel entonces y a nosotros cuando leemos la Biblia. En esta escritura Jesús está hablando de nosotros como discípulos, de Jesús como el maestro y de la meta del aprendizaje como el parecernos al ejemplo de Jesús. Esa es la meta. Esa es la meta de la relación de discipulado, parecernos cada vez más a Jesús. Claro, la perfección de Jesucristo no es algo que podemos obtener porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro anhelo. En su vida terrenal, Jesús enseñó a multitudes, él predicó a grandes multitudes, pero se enfocó también en individuos. Se enfocó en los apóstoles para que a su vez ellos se multiplicaran e hicieran otros discípulos. ¿Por qué Jesús lo hizo de esta manera? ¿Por qué no solamente dijo grandes discursos, grandes sermones, grandes milagros en público? ¿Por qué lo hizo así? Porque Jesús en su infinita sabiduría reconocía que no podría alcanzar el mundo entero solo predicándole a multitudes, sino que tenía que enseñar de uno a uno. Amén. Ahora, este concepto de aprendizaje no terminó con Jesucristo, porque por ejemplo vemos lo que dice Pablo en Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 12. Y las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o estén preparados para que enseñen también a otros. ¿Okay? Así que Pablo enseña a muchos testigos, pero ese mensaje se le encargó ¿a quién? A hombres fieles, para que a su vez hicieran ¿qué? Enseñen a otros. Enseñen a otros. Esa relación de enseñanza, esa relación de discipulado. Les voy a dar un ejemplo, ¿okay?, de por qué esto es importante. Supongamos que un evangelista establece un ministerio y que 50 semanas del año él estudia de alguna manera diariamente, lleva al arrepentimiento, al conocimiento de Jesús, a la fe, al entendimiento del plan de salvación, y él por su cuenta, por su esfuerzo, logra que se bautice 10 personas 5 noches por semana. Okay. Aquí tenemos el primer año. Ese evangelista, 10 personas bautizadas, 5 noches por semana, 50 semanas al año. Si hacen los cálculos, ese va a ser el fruto del ministerio de ese predicador. Extraordinario, ¿no? Sí. Extraordinario. Extraordinario. ¿Verdad? Si él hace lo mismo año por año, él solo él, 10 personas bautizadas, 5 días por semana, por 50 semanas al año, hay que darle 2 semanas de vacaciones, porque y por lo menos 2 días de semana de vacaciones, porque si no llega, no dura el año, ¿verdad? Este es un experimento mental, ¿verdad? Yeah. Al segundo año se le suman a los 1.500, otros 2.500, ¿y cuántos discípulos habrá? 5,000. 5,000. Esto es añadir una sola persona, aritméticamente sumando 10 nuevos discípulos cada día, por 5 días a la semana, por 50 semanas al año. Al plazo de 20 años, si es él solo el que está haciendo los bautismos,
no está haciendo, ¿no? El que está ayudando a que las personas lleguen a Jesucristo, a que se bauticen y reciban el perdón de sus pecados. Él tendrá 50,000 por su obra, por su esfuerzo, por el poder del Espíritu Santo. Él habrá podido bautizar a 50,000 personas. Wow. Es una cantidad bastante grande, ¿verdad? Ahora, pongamos por otro lado a una persona que no quizás bautiza a 10 personas, pero que cada año él hace a 2 otras personas discípulos, que a su vez hagan el mismo trabajo que él hizo al principio. ¿Okay? ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Okay? Supongamos que él personalmente, este hacedor de discípulos, este discipulador, personalmente discipula y enseña a obedecer a 2 personas para que cada año subsiguiente esas 2 personas vayan añadiendo 2 personas más. Cada persona añade 2 personas más. No solo él, sino las personas que él está discipulando añade 2 personas más, y 2 personas más, y 2 personas más. A los 20 años, el fruto de ese discipulador es de casi 3.5 billones. En otras palabras, la población mundial, prácticamente. Okay. Este es el esfuerzo de una persona que no se reproduce, que no hace que los que se convierten, que los discípulos hagan lo que dijo Pablo, vayan y enséñenles a otros, sino que lo hace solo. Este es un aumento, un crecimiento aritmético. Este es un crecimiento geométrico o exponencial. Jesús sabía que si él enseñaba, hacía las multitudes, pero enseñaba a los 12 apóstoles, que a su vez pudiesen enseñar a otros, que a su vez pudiesen enseñar a otros, ¿qué iba a suceder? El mundo se convertiría. Wow. Entonces, ese es el gran poder de las relaciones de discipulado, de las relaciones de uno a uno, de las relaciones de tú enseñarle a una persona que haga lo mismo que tú estás haciendo, a crecer en Cristo. Amén. Amén. Así que, aunque es cierto que Jesús es nuestro Maestro principal y supremo, cada discípulo tiene un llamado ¿a qué? A reproducirse. Sí. Personalmente, a reproducirse. En este caso él no se reprodujo, sino que sencillamente añadió, y los que se convirtieron se quedaron esperando a que el evangelista hiciera todo el trabajo. Y esto sin contar en cuenta que nadie se fue de la iglesia, nada más. En este caso, el hacedor de discípulos, el discipulador, discipulado a 2 personas, que a su vez discipulan cada una a 2 personas, a 2 personas y a 2 personas, y cuando vienes a ver, se reproduce y se alcanza el mundo para Cristo. Número 2, el propósito del discipulado en parejas es parecernos más a Cristo y aprender a obedecer los mandatos que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Por lo tanto, las relaciones de discipulado son relaciones de Biblia en mano. Amén. En otras palabras, son relaciones donde abrimos la Biblia, donde estudiamos la Biblia, donde hacemos mención de los versículos en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el ejemplo de Jesús y todos los mandamientos de Dios están ¿dónde? La Biblia. La Biblia. Si las escrituras de por medio, sin que la Biblia nos ancle en esa relación mutua, no hay una relación de discipulado. Es otra cosa. Tiene que ser algo necesariamente negativo, dañino, pero no es una relación de discipulado. Enseñar las escrituras, estudiar las escrituras juntos, usar las escrituras como punto de referencia, internalizar las escrituras y obedecer las escrituras, aprendiendo y haciendo, ¿verdad? Son indispensables en la relación de discipulado. ¿Okay? Así que en la relación de discipulado hay que ir más allá de, por ejemplo, contar anécdotas, hay que ir más allá de hacer referencia a experiencias del pasado, o sencillamente sentarse a hablar y tertuliar y ver cómo te fue el día y qué piensas de esto, ¿no? O de dar nuestra opinión, nuestra sugerencia, sino que hay que constantemente usar la Biblia. Amén. Eso define la relación de discipulado. Número 3. La relación de discipulado es una relación de amistad. Dice la Biblia en Tesalonicenses: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Cristo, sino también que nuestras vidas. Hemos llegado tanto a quererlos. Creo que es 2 Tesalonicenses, no lo puse ahí. Así que además de una relación de amistad, es una relación de amistad, pero aparte de eso, además de eso,
es una relación intencional. ¿Y cuál es la intención de esa relación de amistad? El aprendizaje y el crecimiento. ¿Okay? Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. ¿Okay? Jesús les dice a sus apóstoles que primero los llamó como siervos. No los llamó amigos desde el comienzo, sino siervos. Y los llamó amigos después de qué? De que lo conocieron. De darle a conocer todo lo que oyó decir al Padre. ¿Okay? Así que en esa relación que eventualmente se convirtió en una amistad con Jesús, hubo constantemente una intención. ¿Cuál era esa intención? La de darles a conocer la voluntad del Padre. Así que el discipulado es una relación de amistad, pero tiene una intención. Y esa intención es darle a conocer a otra persona la voluntad de Dios. En el caso de las relaciones de maestro y estudiante, entrenador y aprendiz, discípulo y discipulador, en la iglesia, la intención de esa relación de discipulado, además de la amistad, es la misma intención que tuvo Jesús. Es la de dar a conocer la voluntad del Padre. Así que la intención de la relación de discipulado, además de todas las cualidades hermosas que definen la amistad, ¿verdad? Y es lindo tener un amigo, ¿verdad? Es hermoso tener una amiga. Como por ejemplo, cosas lindas como el poder pasar ratos divertidos juntos, tener lindos recuerdos mutuos, tener una persona con quien puedes pensar en voz alta y decir lo que se te viene a la mente sin que te critique o te mire de reojo. Tener una persona en que confías y que te conoce más profundamente que quizás otra persona, a quien acudes en momentos de necesidad, de alegría. Aparte de todo eso que forma parte de lo que es una amistad, la intención del discipulado relacional es el crecimiento. Un crecimiento que se inició con el nuevo nacimiento en el bautismo y por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que el objetivo de esa relación no es el estancamiento juntos, sino ir juntos en pos de cumplir metas de crecimiento. ¿Amén? Así que al tener metas en la relación de discipulado es esencial si queremos seguir creciendo y desarrollando. ¿Y cuáles pueden ser algunas de esas metas en esa relación de discipulado? Bueno, hay metas de carácter, como por ejemplo, quiero ser más disciplinado. ¿Quién le gustaría ser más disciplinado? O quiero ser más paciente. ¿A quién le gustaría ser más paciente? Ay, ay, ay. Esa es una meta de carácter. Podemos tener metas espirituales, como por ejemplo, quiero leer la Biblia entera. O quiero aprender a compartir mi fe. Me da miedo, me da pesar, me vuelvo un 8, ¿no? No sé cómo compartir mi fe, mi trabajo, mi vecindario. Y hay metas personales también, como, bueno, quiero salir de deudas, quiero poder comprar mi propia casa en el futuro, quiero hacer ejercicio regularmente. ¿Okay? Son metas, ¿verdad? Ahí yo voy. Son metas. Ahora, esas metas deben ajustarse a la realidad de la vida del discípulo. Yeah. ¿Okay? La definición del señorío de Jesús en la vida de un soltero puede que sea sin hijos, por ejemplo. Puede que sea muy diferente a la de una madre soltera. Ya, totalmente. Es diferente, hay que tomar en cuenta la realidad. Y lo que hace el discipulador o el maestro es que toma en cuenta y ayuda a que el discípulo crezca dentro de las circunstancias reales o temporales de su vida. Wow, amén. ¿Okay? Porque tal vez escuchas un sermón, te sientes culpable, te sientes que no estás haciendo nada, te sientes atrapado, te sientes que otros hacen esto, que otros están en la tarima, que tú estás en la última fila, y te puedes sentir como que tu salvación es por lo que haces, cuando en realidad es por la gracia de Dios. Amén. Y queremos servir a Dios, por supuesto. Pero lo que hace el discípulo es que él mira tu vida y dice, bueno, en tus circunstancias, con tus hijos que van a la escuela,
o con el padre que estás cuidando porque está encamado y no puede salir de la casa, o tomando en cuenta las horas de trabajo que tienes, tu horario que tienes en este momento, ¿cómo tú puedes demostrar que Jesús es el Señor de tu tiempo, el Señor de tu hogar? Es cierto. Sin metas, sin la intención que forma parte de una relación de compañerismo, pero que al mismo tiempo tiene una intención de alcanzar metas espirituales, no existe una relación de discipulado. Es otra cosa, o sea, es una amistad, es un hombro en donde puedes llorar de vez en cuando, es un amigo, pero eso no es una relación de discipulado. La relación de discipulado es amistad, pero es intención. Intención para crecer. Intención para crecer en el ámbito, en la realidad de tu vida. Y eso requiere una cierta ayuda. Es muy difícil uno a veces apreciar, bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Yo trabajo muchas horas, ¿no? ¿Cómo yo demuestro el señorío de mi vida, de Jesucristo en mi vida, en mi trabajo? Bueno, yo no puedo quizás compartir, yo soy médico, yo no puedo compartir con los pacientes así directamente, ¿cómo lo hago? Para eso entonces tengo la ayuda de una persona que me está entrenando, que me está enseñando, que me está ayudando a ver, ahora a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Cuarto, la relación de discipulado requiere una cierta cercanía, una cierta constancia, una cierta regularidad en el contacto, como la que tuvo Jesús con sus apóstoles. En otras palabras, que es el tipo de relación que requiere una inversión de tiempo. Es una relación que no puede ser improvisada, que no puede ser caótica, sino que tiene que tener una cierta estructura, un cierto ritmo, una cierta rutina de hablar y pasar tiempo estudiando las Escrituras. Y yo pienso que quizás esa es una de las mayores barreras, es el ser constante en la relación de discipulado, es la falta de tiempo. Yo creo que aún el cristiano más comprometido con la idea del discipulado relacional tiene otros deberes, tiene otras obligaciones que compiten por su atención y su tiempo. Más adelante quizás podemos hablar un poquito más acerca de maneras de estructurar y hacer menos pesado el apartar y dedicar el tiempo para el discipulado. Pero es una realidad. Quinto, la relación de discipulado requiere que el discípulo por su parte tenga el estado mental de querer aprender. De querer aprender y entiende que el aprendizaje es para toda la vida. Amén. Toda la vida. Es una relación basada en el autorreconocimiento por parte del discípulo que él o ella necesita crecer en ciertas áreas, como por ejemplo en su carácter personal, en su vida espiritual, en su vida familiar. Es una relación basada en la humildad, en otras palabras, en que no lo sé todo y en que no he llegado a la perfección y nunca voy a llegar a la perfección, así que tendré que seguir aprendiendo hasta el último aliento. Existe un refrán que dice: no hay hombre más ciego que el que no quiere ver. No hay hombre más ciego que el que no quiere ver. Un sábelo todo no puede ser un discípulo. No puede ser un discípulo. Tiene que tener la actitud de aprender. Esa necesidad de aprender se reconoce en varias maneras. Mateo 28. Dice la Biblia: Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos. Versículo 20: enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Así que el perdón de pecados que recibimos gratuitamente por el sacrificio de Cristo es algo distinto y antecedente al aprender a obedecer. El aprender a obedecer es algo añadido y subsecuente al nuevo nacimiento en Cristo. Una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios a través de la sangre de Jesús, llegamos apenas al punto de partida de imitar el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Hemos sido revestidos de Cristo, dejamos nuestra vieja naturaleza, pero es apenas el comienzo. Es el punto de partida. ¿De qué? De aprender a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado por el resto de nuestras vidas. Amén. La segunda parte de ese reconocimiento es de que existen áreas en nuestro carácter que necesitan cambiar y circunstancias en nuestras vidas que no hemos enfrentado antes y sobre las cuales necesitamos la orientación que nos da la Biblia.
Esas lagunas de conocimiento es lo que llamamos el punto ciego. ¿Han escuchado esa frase, el punto ciego? Cuando uno va manejando, tenemos espejo retrovisor en el parabrisas, tenemos un espejo retrovisor al lado de la puerta izquierda, al lado de la puerta derecha. Pero hay un espacio que los espejos no detectan, a menos de que uno voltee completamente. Y ese es el punto ciego al manejar. De igual manera, existen pecados, existen actitudes mundanas, existen malos hábitos, existen costumbres familiares o tradiciones religiosas traídas de nuestro pasado que están tan engranadas en nuestra personalidad y que hacemos por costumbre, de las cuales yo soy ciego y no reconozco. Que para mí pueden ser lo más normal del mundo. El poder cambiar esos puntos ciegos requiere la observación y la ayuda de otras personas para hacernos caer en cuenta de que es algo que debemos cambiar, porque quizás por nuestra propia cuenta no nos damos cuenta, no vemos. El espejo retrovisor no alcanza. Estamos enfocados, no queremos atropellar a la persona que está y no podemos. Sin embargo, una persona que te dice, mira, esto es un punto ciego, antes de moverte de carril tienes que mirar. Sí. A veces, sinceramente, queremos cambiar, pero ¿qué pasa? Nos sentimos estancados. ¿Se han sentido estancados alguna vez? Sí. Dándonos contra la pared, sin poder cambiar. Y la ayuda de otras personas nos puede sacar del desánimo. Y de esa arena movediza de pensar que mientras más me esfuerzo y más me muevo y más interés quiero en cambiar, en realidad lo que estoy haciendo es que me siento que me estoy hundiendo más. Cierto. Wow. Hundiendo más. A veces se trata no de escoger entre el pecado y la pureza, no es escoger entre Satanás y Jesucristo, sino tener ayuda en escoger entre dos buenas opciones en la vida, ¿no? A veces se trata no de un cambio de la oscuridad a la luz, pero sencillamente de recalibrar. Recalibrar. O sea, que no se trata tajantemente de dejar de pecar y hacer el bien, sino de cambiar a lo mejor la cantidad de tiempo que invertimos en algo bueno para rededicarlo a otra necesidad. Y quizás es muy difícil para uno darse cuenta de que sí, estoy dedicándole mucho tiempo a una cosa, pero estoy atendiendo a mi familia, estoy atendiendo a mi iglesia. Todos tenemos que trabajar, el trabajo es honroso. Todos tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias, esa es la primera responsabilidad. Todos tenemos que honrar a nuestros padres, es un mandamiento de Dios. Pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo puedo encajar todas esas partes de mi vida, no solamente familiar, matrimonial, sino también espiritual? O sea, para darles un ejemplo, ahora en esta época es la época del regreso de las clases, ¿verdad? ¿Y cómo están los padres? Comprando, estresados, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, ya pasé de eso. Amén. Gloria a Dios. Ya pasé de eso. ¿Okay? Cuando mis hijos entonces, mi hija Amanda vive con nosotros todavía y mi hijo todavía vive con nosotros, pero ya por lo menos él estudió, hizo parte de su carrera. Cuando ellos prácticamente empezaron a hacer su vida aparte, yo tuve que recalibrar y decir, bueno, esas 2 semanas que yo pasaba angustiado por lo que iban a comprar, que si la mochila, que si la ropa, esa angustia no lo tengo yo. ¿Qué puedo hacer con mi tiempo? ¿Qué puedo hacer? Porque todo el mundo está como gallina sin cabeza, pero yo, en verdad, no. Gallina sin cabeza. Yo necesito una persona que me diga, pero ven acá, tú no tienes eso. A lo mejor tú puedes, quizás estos hermanos están ocupados haciendo esto, Sí. pero tú puedes aportar. Tú puedes aportar, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es tan importante las relaciones de discipulado? Porque nos cuidan y nos ayudan a mantenernos fieles. Para un cristiano, especialmente para un recién nacido en Cristo, es una manera de protegernos de la soledad y las tentaciones. Veamos el ejemplo de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que Quería convertido. Discípulo. Sí. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo, en este caso era Pablo, les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado
y cómo en Damasco había predicado por libertad en nombre de Jesús. Después que Pablo se convirtió, ¿qué pasó? ¿Le hicieron una fiesta? No. Trataron de matarlo. Sí. Lo tuvieron que sacar de la ciudad como en una canasta, Sí, porque escondido. si no lo hubiesen hecho añicos, ¿verdad? Sí. Dice que vivió en Arabia aparentemente por 3 años, estuvo fuera de la tierra de Dios. Pero después de un tiempo regresó a Jerusalén. Ujú. ¿Verdad? Ahora, imagínense regresar a Jerusalén, ¿qué esperaba Pablo? Una Más gran posición. acogida, un gran reconocimiento. No, no. ¿Qué pasó? Persecución. Imagínense la soledad que sintió Pablo, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén y vio que los otros cristianos le evitaban y le excluían. Y podemos tener cierto punto de desconfianza de los creyentes en una situación así, ¿verdad? Claro. Algunos sospecharían que Pablo era un espía, a otros se les pudo haber parecido que era una persona un poco desequilibrada, tomando en cuenta de que antes se oponía al cristianismo de esa manera y ahora está predicando el mensaje de Jesús. Y en esa situación, ¿qué pasó? ¿Quién entró en escena? Bernabé. 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 Y dice que lo tomó A su cargo. Tuvo una relación con él. Lo cubrió bajo sus alas. Si no hubiera sido por Bernabé, Saulo o Pablo habría quedado fuera de la iglesia y su vida física y hasta espiritual hubiese corrido en peligro. Exacto. Ese es el discipulado. Es decir, Wow. bueno, ven, yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. Así que no solo a Pablo, sino a los recién convertidos de hoy en día les puede pasar algo parecido. Porque cuando estudiamos la Biblia con alguien para los estudios de conversión, ¿qué pasa? Nos reunimos cada semana, 2-3 días por semana. Hay 2 o 3 personas encima de esa persona, participando en el estudio, haciendo amistades fuera de tiempo de estudio, invitando a las reuniones. Después de que se convierte, ¿qué sucede? Se Ya pierde. todo. Los cristianos pueden caer en un abismo de esa Sí. tensión, Sí. que los hace vulnerables a sus tentaciones de la vida anterior. ¿De qué nos sirve bautizar si entran por un lado y se Salen van por otro. Cierto. ¿Verdad? Así que es bien importante tomar en cuenta eso. El discipulado relacional es importante también porque la vida está saturada de momentos claves de cambio y adaptación para los cuales no estamos preparados para enfrentar situaciones nuevas. Cuando entras en una relación de noviazgo por primera vez como cristiano, quizás ese sea el primer noviazgo cristiano que tienes. ¿Okay? Cuando te casas, esa puede ser tu primera experiencia matrimonial en la iglesia. Cuando llegan los hijos y empiezas tu vida como padre o madre, esa es tu primera vez. Y saben que no nacemos sabiendo esas cosas. Cierto. No nacemos sabiendo. Los ejemplos que tenemos o los puntos de referencia de conducta que tenemos son o lo de nuestra vida anterior o lo que hemos visto en nuestros padres o en otras personas, ¿verdad? Sí. En Primera de Pedro dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Lo que tenemos en la mente, las actitudes, los puntos ciegos, son cosas que hemos visto en otras personas. Y no todas, no voy a decir que todas, pero muchas, honestamente, son maneras absurdas, ¿verdad? Que hemos heredado. Y necesitamos la ayuda para poder cambiar. ¿Cuáles son las prácticas saludables que podemos adoptar en las relaciones de discipulado? Mencioné primeramente que el tiempo juntos de la pareja de discípulo y discipulado requiere una cierta estructura. O sea, no es sencillamente nos vamos a reunir y hablar. A ver qué sale o qué se nos ocurre. ¿De qué se queda? Quizás una estructura de un tiempo de discipulado puede ser, si no se conocen muy bien, por ejemplo, bueno, yo diría que todo tiempo de discipulado debe decir, vamos a empezar nuestro tiempo, se empieza con oración, para que Dios guíe este tiempo. Y se termina con oración, para que Dios ampare nuestras decisiones. Antes en tu vida, un poco acerca de tu vida ahora, donde trabajas, tus hijos. También compartir cómo llegó a ser un discípulo, cuál fue tu historia de conversión y tu desarrollo espiritual a partir de ese momento. Dice, bueno, yo nunca he tenido un tiempo de discipulado, lo hemos hecho así caóticamente, hagámoslo de esta manera, compartamos. Empezamos nuestro próximo tiempo hablando cómo llegaste a conocer a Jesús,
quiénes son las partes importantes de tu vida, cómo ha sido tu crecimiento. Empezamos con oración, hablamos, sacamos la Biblia, tenemos la Biblia, las escrituras en mano, definimos áreas o metas de aprendizaje de las cuales podemos seguir hablando la próxima vez. Y escuchamos a la otra persona no con oídos de acusación, sino con oídos de gracia. Segundo, tener la Biblia es importante para tener un buen tiempo de discipulado, tener la Biblia de papel o la aplicación de la Biblia en mano, si la tienen en la computadora, en el teléfono. Hay muchos libros, 40 días al pie de la cruz, hay libros espirituales que podemos estudiar juntos. Si no tienes libro, quizás solo repasar juntos las escrituras de las prédicas el domingo o la clase de esa semana. Preguntarle qué te llamó la atención de ese sermón. ¿En qué escrituras has meditado a partir de la clase que escuchamos? Me impresiona mucho que muchos toman nota y eso. Yo entiendo que hay personas que se les hace difícil, quizás porque son disléxicos o porque tienen alguna dificultad motora o porque quizás no están acostumbrados al hábito, ¿no? Pero por lo menos sacar un papel, anotar algo y usar eso como punto de referencia para tener un tiempo de discipulado, yo pienso que es muy útil. Amén. Tercero, además de impartir un conocimiento o desahogarte o conocerte mejor con la otra persona, hay que terminar el tiempo con un plan de acción. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué metas? ¿Cómo lo vas a alcanzar? Y al terminar, fijar el día y la hora para el próximo tiempo juntos. No dejarlo, bueno, ahí nos hablamos y decir, bueno, quizás entonces la semana que viene, a esta hora, en este momento, lo podemos hacer. Así que empezamos con oración, tenemos la Biblia en mano, repasamos las escrituras, compartimos en nuestras vidas, establecemos metas de crecimiento, un plan de acción, terminamos con oración. Y con un tiempo fijo para la próxima vez. Eso es un tiempo de discipulado, básicamente. Amén. Yo entiendo que el factor tiempo es un obstáculo grande. La solución que yo le he encontrado a eso, yo soy bien ocupado, la solución que yo le he encontrado a eso es no necesariamente apartar un tiempo aparte, sino parear el tiempo con otra actividad. ¿Quién tiene que lavar la ropa todas las semanas? ¿Qué tiene que hacer el mercado? Pues, ok, en vez de ir yo solo a hacer la compra del mercado, dile a tu compañero, vamos juntos, lavamos la ropa juntos, hacemos el mercado juntos, vamos en el bus juntos, en la iglesia. Y en eso conversamos, pero no caóticamente, sino vamos a hablar de las cosas que hemos hablado. Aquí, orar, tener una escritura en mano, establecer unas metas, un plan y una próxima reunión. ¿Okay? Así que no sé si es tan difícil decir, bueno, pues ya estoy aquí los miércoles, estoy aquí los viernes, estoy aquí los domingos, estoy aquí en el estudio, ¿no? Si tienes que comer, si tienes que hacer víveres, si tienes que lavar la ropa, si tienes que hacer algo de tu rutina, hazlo con otra persona, con otro hermano. Cuarto, hermanos solteros discipulan a los hermanos Soltero. y hermanas discipulan a las Hermana. O sea, la relación de discipulado no es entre hermano y hermano, es entre hermano y hermano y hermana y hermano. ¿Por qué? Porque hay una serie de temas, una serie de cosas delicadas que a lo mejor se compartan, que no es para quizás los hermanos y las hermanas estar compartiendo ese nivel. ¿Okay? Todo consejo y toda enseñanza debe estar basada en las escrituras, o por lo menos no debe contradecir lo que dicen las escrituras. Si no está basada en las escrituras, hay que presentarlo y reconocerlo como tal. Es decir, bueno, esto no está exactamente en la Biblia, pero esto es como yo lo veo. Pero lo que se pueda, es siempre importante parear la Biblia con lo que estamos enseñando. Sexto, debe ser algo variado y que se acople al ritmo de las actividades y el énfasis de la iglesia. Ideas para tiempo de discipulado, hablamos de un tiempo de conocernos, podemos salir a evangelizar juntos, un tiempo extendido de oración, ir a visitar a alguien en necesidad juntos, que sea un hermano que no puede venir a la iglesia porque está enfermo, llevarle la comunión juntos, servir a los demás juntos, aprender sobre misiones en otras palabras, en otras partes del mundo juntos, estudiar acerca del impacto de la contribución especial, cuando regresen a los campamentos o retiros, hablar de lo que se profundizó, hablar acerca de Job. Hay muchos temas, pero es mejor cuando están acoplados a las actividades de la iglesia.
Por ejemplo, ahora que los adolescentes vinieron de su campamento, ¿cuál puede ser un buen tema para hablar entre de lo que hablaron en el campamento? ¿Verdad? Último, y esto es una opinión mía, esto sí lo quiero aclarar. En caso de personas que padecen de enfermedades físicas o mentales, el discipulado no es un sustituto a la ayuda profesional. Amén. ¿Ok? Wow. De acuerdo. Por parte de profesionales de salud. Ah, no, ya me estoy discipulando con Héctor, ya yo no voy a tomar mis medicamentos, ya yo no voy a ir a ver a mi consejero, ya voy a dejar de ir a Alcohólicos Anónimos, ya no necesito patrocinador, Dios está conmigo. Es un complemento, es una ayuda, pero no es un sustituto, Amén. que quede claro. ¿Qué es y qué no es un consejo? Próximo punto. Un consejo es una opinión, un parecer, una sugerencia sobre algo que tenemos alguna duda. ¿Qué es un buen consejo? Un buen consejo es una opinión, una idea, una sugerencia que está respaldada en las Escrituras o como mínimo que no contradice las Escrituras. Si contradice lo que dice la Biblia, es un consejo que no debe seguir. Si alguien te dice, te disgustaste con un hermano y dice, bueno, Andrés, olvídate, no resuelvas eso, déjalo. Eso no es un buen consejo, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es la creencia de tus antepasados, pero no es lo que enseña. Eres macho. Segundo, se debe respetar la confidencialidad a menos de que la vida de una persona corra peligro. Ciertas cosas donde la persona te dice, mira, estoy profundamente deprimido, quiero hacerme daño. Hay una cierta confidencialidad, pero cuando se trata de la seguridad de una persona, hay que tomar medidas al respecto, hay que llamar a las autoridades, hay que asegurarse de la seguridad de esa persona. Amén. Hay consejos sabios que no tienen una escritura directamente relacionada, eso lo reconozco yo. El mejor ejemplo yo creo que es el consejo de Jetro a Moisés, que le dijo, mira, porque estás aquí hablando con medio mundo, sino que elige hombres capaces y temerosos que traigan, a los cuales los israelitas pueden traer sus dudas y que ellas las resuelvan y tú resuelves los problemas más difíciles. Versículo 24 en Éxodo dice, Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Ajá. Dice que son mandatos. Si una sugerencia, una buena sugerencia. Y dijo José, no contradice la Biblia, me parece una magnífica idea. ¿Y qué pasó? Escogió entre los israelitas hombres capaces, los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos funcionaban como jueces y así entonces Moisés se le alivianó la carga. Así que hay ciertos consejos que no son porque están en la Biblia palabra por palabra, pero que son buenos consejos. Y son buenos porque no contradicen la Biblia y ofrecen una solución práctica a una necesidad. ¿Quieren saber el mejor consejo que me han dado como cristiano? El mejor. El mejor. ¿Quién conoce a Bob Kempo? No lo puedes conocer. Que todo el mundo lo conoce. Bob Kempo fue anciano, falleció hace 3 semanas, aquí en la iglesia en Boston. Bob Kempo me dio el mejor consejo que yo he recibido en mi vida como discípulo. De verdad. Hasta el sol de hoy. Bob era un empresario, un hombre muy exitoso en su profesión. Y él me dijo una vez, y nunca se me va a olvidar, me dijo, los cristianos no se prestan dinero. Los cristianos no se prestan dinero. Los cristianos se regalan dinero. Wow. Si tú quieres tomar prestado, tú vas al banco, tú vas al credit union. Pero entre cristianos no se prestan dinero, ni se prestan vehículos, ni se prestan. Tú regalas. Tú regalas. Si no tienes el dinero suficiente como para poder regalar ese dinero, entonces no lo prestes, no lo das. Porque si tú estás esperando que esa persona te pague y no puede, ¿qué va a pasar? Eso va a afectar tu actitud Yeah. y tu relación con esa persona. Cierto. Ese carro que tú le quieres prestar si esa persona, que Dios no quiera, tiene un accidente y el carro queda pérdida total, tú le diste ese carro a esa persona. Y si lo pierde, tú no puedes ir entonces a esa persona y decir, bueno, ¿cómo vas a hacer? Si no estás dispuesto a hacer eso, no le prestes el dinero.
que Wow. somos cristianos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Y yo he tenido que decirle, hermano, no hermano, lo siento, con todo el dolor de mi alma, no te puedo ayudar económicamente. Si pudiera, lo haría. Pero en este momento no tengo el dinero para regalarte, para darte. Hermanos me piden, puedo usar tu vehículo, ok. Pero tú tienes que entender, yo tengo que entender que si esa persona tiene un accidente, le pasa algo, yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Wow. Y eso, honestamente, hermano, me ha librado de muchos problemas. Muchos problemas. Esto no es un mandamiento de la Biblia. ¿Okay? Este es el consejo muy sabio del Pablo. No se pierde el dinero, ni el hermano, ni el amigo, ni el hermano. Necesita dinero, ve al banco. El banco te lo presta. Tiene su negocio. Pero entonces, hermanos, no se prestan el dinero. No, vamos a empezar un negocio, tú das esta parte, yo de esta otra parte, entonces hacemos un serrucho, vamos a hacer esto. Wow. El dinero que tú pones ahí es dinero que, no sé, se lo había regalado. Y no estés con el cuento de que tú me prometiste y dijiste, no, si tú se lo diste, pues te lo diste voluntariamente. Nadie te puso un gatillo en la cabeza para que le dieras el dinero. Hermano, ese es el consejo más sabio que yo he recibido. Wow. Esto no es palabra de Dios. Tú quizás puedas, Palabra de Dios. pensar de otra manera. Y decir, no, yo presto, yo sé, yo confío. Ok, ese consejo me ha ayudado mucho. No te quejes después. No te quejes después. Okay. Reconoce. Cuarto, buscar consejos no es hacer una encuesta donde va persona por persona hasta que consigas a alguien que te dé la razón. Ay, ay, ay. Eso no es pedir consejo. Eso no es pedir consejo. Eso quieres opinión. Querer escuchar lo que quieres oír. Hay que reconocer que un consejo es casi siempre algo basado en una información incompleta. Porque la persona que te da el consejo solo está viendo tu punto de vista, no ve todo el punto de vista porque no es Dios. Así que esa persona te está aconsejando según en lo que él entiende y él interpreta y su interpretación de lo que sucedió. Así que hay que tomar en cuenta de que hay ciertas cosas de la Biblia que son blanco y negro. ¿Okay? Pero otras cosas que son relativas porque no tenemos la omnisciencia de Dios para saber todo lo que hay por medio. ¿Okay? Sexto, antes de dar un consejo, pregunta. ¿Has hablado de este tema o pedido consejo a otra persona? Si lo hiciste, ¿qué te aconsejaron? ¿Por qué me estás preguntando? ¿Por qué? Antes de dar un consejo, pregúntale a otra persona. ¿Qué has hecho a la fecha hasta a la fecha Desde la al fecha hasta respecto? ahora. Si fuéramos a intercambiar el lugar, ¿qué me aconsejarías tú a mí? Ay. Y la pregunta de los 64,000, ¿qué haría Jesús en esta situación? Ay, ay, ay. ¿Qué haría Jesús? Jaque mate. Séptimo, pedir consejo no es un sustituto de Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. A veces el mejor consejo que le podemos dar a una persona, mira, no me vengas con ese cuento. Habla con el hermano, habla con la hermana Exacto. y resuelve lo que tengas que resolver. Ya. ¿Okay? No me metas en eso. Okay. Lo último, está bien no contestar la pregunta o dar un consejo inmediatamente si necesitas orar y estudiar las escrituras antes de contestar. Sí, mira hermano, en realidad no sé, no te puedo decir, tengo que pensar, tengo que... ¿Está bien? ¿Está claro? Claro. Resumen, ¿qué dice la Biblia sobre las relaciones de discipulado? ¿Por qué son importantes? Son relaciones de pareja, ambas partes son necesarias, es para hacer y aprender. Eso es el discipulador por excelencia. Es una manera de reproducir y multiplicar. Son relaciones de Biblia en mano, son relaciones de amistades, pero intencionales, tienen metas claras, requiere cercanía, constancia y regularidad, requiere unidad y son relaciones que nos cuidan. ¿Cuáles son algunas prácticas saludables? Requiere una estructura, un tiempo, una regularidad, requiere la Biblia, requiere tener un plan de acción, hermanos, hermanas, y no es un sustituto a la ayuda profesional, un complemento a la ayuda profesional para tener salud mental. ¿Qué es un consejo? ¿Qué es y qué no es un consejo? Porque es importante buscar el consejo. ¿Cuándo y cómo? Un consejo sencillamente es una oferta de ayuda.
no debe contradecir la Biblia, no es una encuesta, no es un sustituto de Mateo 18, no 15, perdón, 18. Y la pregunta clave siempre es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Ok. Aquí está Amanda, mi hija Amanda. Para darles un ejemplo, ustedes saben que en el Amazonas hay una crisis de incendio, ¿no? Sí. Ya por 3 semanas o más se ha estado quemando. Se calcula que 1,5 campo de fútbol se quema cada minuto en el Amazonas. Wow. Y esto ha estado pasando por semanas. Así que imagínense. Yo me pongo a pensar una jungla tan grande que en 1 minuto puede quemarse. Amanda pues y yo tenemos un compromiso de salir a caminar, ¿verdad? Y fuimos a caminar a Arboretum en Boston y fuimos al parque donde están los arbolitos de bonsai. Estos son árboles miniaturizados. Esto es un álamo. Wow. Y el álamo es un Enorme. árbol enorme, pero miren qué pequeñito es, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, qué edad tiene ese árbol? Dirían ustedes. 15 años. ¿Más? 150. 700. No, no tanto. De 175 a 200 años, Wow. ese arbolito. ¿Por qué? Porque tiene un jardinero que lo cuida. Sí. Le corta las ramitas, le da suficiente sol, le pone agua. Esos árboles del Amazonas tan majestuosos y tan grandes, ¿qué tienen? Nada. Yo pienso que nosotros, como discípulos, tenemos a otra persona que puede ser nuestro jardinero, ¿no? Que nos ayuda, que nos cuida. Tanto es así, para hacerle el cuento corto, que cuando estábamos tomando la foto, Amanda se recostó un poquito de este umbral y salió de un altoparlante una voz robótica que dijo, no meta la mano ahí, ¿ok? Yo pegué un brinco. Ay. Y yo creo que caminamos como 1000 pasos corriendo, saliendo de ahí. O sea, la atención tan detallada para que estos arbolitos duren tanto tiempo, ¿verdad? De hecho, pongo aquí su número de teléfono, si alguien quiere salir a caminar con Amanda. Aquí está su número de teléfono, especialmente los miércoles y los viernes. Yo salgo con ella todos los días que yo puedo, pero miércoles y viernes yo trabajo hasta tarde, así que no puedo. Así que algún día de estos, si están en el sur y quieren caminar y quieren conocer a Amanda, ahí está su número de teléfono. Estos sí yo salgo de vacaciones del 4 al 14 de octubre. Así que ahí va a tener toda la Todo el día. semana y media y ese es su correo, ¿okay? Y honestamente se lo agradecería mucho porque eso le ayuda a ella también y la hace, pues, hace sentirse amada y sentirse feliz. ¿Amén? Pues eso es lo que tengo. Bien. Básicamente, ojalá que esto les haya servido. No sé, para el tiempo de hombres y mujeres quizás no haya tiempo todavía para hacerlo, pero bueno, tener algunas ideas quizás podemos hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo hacerlo? Pues eso es todo, gracias por su atención. Amén.